Bienvenidos a Punto Cero. Terrorismo, robo, acoso, guerra. Por desgracia, estos términos los escuchamos en todos los telediarios con más frecuencia de la que nos gustaría. Y todos ellos han sufrido una metamorfosis desde que explotó la revolución digital. Las fuerzas de seguridad del Estado se enfrentan cada día a un nuevo reto tecnológico y los ciudadanos podemos facilitar o entorpecer su labor, muchas veces de forma inconsciente. Para hablar sobre el presente y futuro del cibercrimen en España tenemos hoy en Punto Cero a Enrique Ávila, director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad y jefe del área de información de la Guardia Civil. Un placer y un honor estar, como cada semana, una semana más, aquí en Robotrónica, en el Museo del Robot, en esta ocasión para hablar sobre el presente y el futuro del cibercrimen en España, con nada menos que Enrique Ávila. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Realmente intentaremos hacer una sesión interesante. Va a ser una sesión interesantísima, seguro. También está con nosotros, como siempre, Pepper. Hola, Pepper, ¿cómo estás? Hoy vamos a empezar, si te parece, con una definición de lo que es el cibercrimen. Hola Ale, hola Enrique. El cibercrimen se define como toda aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. ¿Qué te parece esa definición? Según la teoría del delito, además, hay acciones criminales que no se pueden considerar delito, ¿no? Esto me ha llamado mucho la atención. Bueno, la definición es correcta y es la que está habitualmente trasladada a los códigos penales de las naciones de nuestro entorno. Siendo esto cierto, realmente hemos pasado de un estatus de tener que hablar de cibercrimen a quizá tener que hablar de algo que lo trasciende, porque no lo olvidemos, o sea, el dominio del ciberespacio es un dominio que, según nuestra estrategia de seguridad nacional, tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida analógica, aunque no lo entendamos del todo bien, con unos condicionantes en los que supongo que después entraremos. El problema es que la aterritorialidad de este dominio induce que no sean aplicables los códigos penales, porque ¿dónde está la víctima? ¿Desde qué país es atacada? ¿Con qué regulación tenemos que entrar a proteger a esa víctima? Es un proceso complejo, es un proceso de derecho internacional público, un proceso que se está estudiando y donde hay una colaboración intensiva para la persecución de determinados crímenes, fundamentalmente el ciberterrorismo, entre policías y órganos judiciales a nivel internacional. No obstante, lo antes dicho, tenemos un problema y tenemos un problema grave, y ese problema, también entraremos en ello supongo después, está muy relacionado con el concepto de identidad digital. Tenemos que, sobre todo, determinar quién, persona física, persona jurídica, incluso algoritmos, que es algo que debería llamar mucho la atención, está haciendo qué cosa en el ciberespacio para poder determinar sus responsabilidades. El tema de la identidad digital es un tema muy interesante, ¿no? Porque solucionaría unos problemas, pero crearía nuevos. Cuéntame Sí. esa parte. Por un lado, la identidad digital es necesaria. Retrocedamos un poco en la historia. Internet se crea desde un organismo militar, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, con un objetivo de resiliencia, es decir, ante un ataque nuclear, pues poder salvar nodos que en un momento dado puedan apoyar las decisiones de mando y control del ejército de los Estados Unidos. Ese modelo se va desarrollando y pasa al ámbito comercial. Ese ámbito comercial no necesita al principio temas relacionados con la seguridad, como no lo necesitaba el anterior entorno, dado que los nodos se conocían entre ellos, eran nodos militares. Desde la base, Internet no ha sido diseñado para la seguridad, no ha sido diseñado para la identidad de las personas. Eso está generando un problema de interrelación entre lo que es el dominio del ciberespacio y el dominio analógico. Y lo vemos a diario porque pues se desarrollan actividades que podríamos denominar de cibercrimen o que afectan a la ciberdefensa de los países o a su ciberseguridad, pero también a su inteligencia. Y eso, inteligencia entendido como área de conocimiento. Las acciones de inteligencia y de contrainteligencia, lo hemos visto hace relativamente poco con las elecciones en Estados Unidos, pueden inducir
riesgos adicionales para las sociedades. Y no estamos hablando de crímenes contra una determinada persona física o jurídica. Estamos hablando de acciones de inteligencia económica para sacar del mercado a un competidor. Estamos hablando de acciones de inteligencia estratégica para sacar del mercado o para sacar de la competencia a un adversario o enemigo a nivel nacional. Enrique, ¿qué es el CENEC? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se crea? ¿Por qué necesitamos un centro así en España? En Europa, hace 6 o 7 años, ya se intuye la necesidad de formar, de ofrecer formación especializada fundamentalmente a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito del ciberespacio y de la protección del ciberespacio. Uno de los graves problemas a los que nos enfrentamos en nuestras sociedades es que el talento en materia de conocimiento del ciberespacio, y no estamos hablando de talento técnico, estamos hablando de talento pluridisciplinar. Necesitamos expertos en derecho internacional público en materia ciber, hay muy poquitos. Necesitamos científicos de datos, hay muy poquitos. Necesitamos semánticos, lingüistas especializados, hay muy poquitos. Necesitamos periodistas especializados en la gestión de un determinado relato e influencia. Necesitamos psicólogos, necesitamos todas las áreas de conocimiento porque el ciberespacio forma parte de nuestra vida. Y forma ya parte de nuestra vida y de nuestra propia existencia. No podemos existir sin el ámbito del ciberespacio, sin el dominio del ciberespacio. Bebemos agua porque se controla la cloración del agua de forma automática. Si no, no podríamos beber agua. Por poner un ejemplo que a todos nos afecta. CENEC es uno de los centros de excelencia en ciberseguridad que se desarrollan en Europa, en este caso en España. Y su objetivo, su misión, es la formación avanzada de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en nuestro caso, de miembros del Mando Conjunto de Ciberdefensa. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un máster en análisis de evidencias digitales y lucha contra el cibercrimen, al que solamente pueden acceder miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Mando Conjunto de Ciberdefensa y, si alguna vez se animan, pues nuestros jueces y fiscales, que deberían tener una formación, al menos algunos de ellos, especializada en el dominio del ciberespacio. Y ese es el objetivo y esa es nuestra misión fundamental. Enrique, hoy es 11 de septiembre. Ha coincidido la fecha, ha querido coincidir el destino que esta sea la fecha. Tenemos también en mente Barcelona, muy reciente. ¿Qué papel está jugando la red en el tema del ciberterrorismo? Y quería preguntarte también si tenemos que pedirle explicaciones a alguien o responsabilidades a alguien en Internet, ¿no? Cuando se producen estas conexiones, estos adoctrinamientos que salen en las noticias de chavales que a priori no tendrían por qué, ¿no?, tener eso en la cabeza. Vamos a hacer una respuesta políticamente correcta, y es que el conocimiento está ahí fuera. Todo conocimiento a lo largo de la historia del ser humano puede ser utilizado para el bien o para el mal. Las acciones de adoctrinamiento se realizan en todos los sentidos. Las actuaciones de posverdad, que es un término que se ha puesto muy de moda últimamente, forman parte del mundo de la inteligencia desde que el hombre tiene, una acción social o se organiza de determinada manera en formas políticas, ya sean clásicas o no clásicas. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la red, pero claro, con una diferencia bastante importante. Es la no existencia de fronteras, la inaplicabilidad en la mayoría de las ocasiones de las leyes nacionales y más bien la adopción de vías de colaboración y cooperación para perseguir los delitos que son graves como son estos. ¿Hay que pedirle alguna responsabilidad a alguien de Internet? Bueno, si pudiésemos determinar quién tiene la responsabilidad. El tema de la identidad digital vuelve a salir aquí porque todas las pruebas que podamos recabar a través de la actuación policial en Internet son siempre indiciarias. No sabemos realmente quién está haciendo qué cosa en la red. Uno de los negocios fundamentales en el siglo XXI va a ser algo que se denomina el delito como servicio, porque ya está dando mucho dinero. Entonces, explícame eso. Delito como servicio. La Deep Web, la red profunda, entre los muchos servicios que ha puesto a disposición de quien pueda y quiera comprarlos, es
realizar acciones delictivas como servicios en el dominio del ciberespacio, un ataque de denegación de servicio, una intrusión en una determinada empresa, y eso se está comprando y vendiendo. Hace poco se ha puesto en el mercado ya un portal, ya no solamente las herramientas esas que sustrajeron, vamos a ponerlo entre comillas, a la NSA por unas cantidades que no están al alcance más que de actores muy importantes en el mundo del ciberespacio, como pueden ser gobiernos o grandes corporaciones, muchos millones de dólares, pero es que además ya el grado de sofisticación es tal que han creado un portal para ayudarte a entender las herramientas y cómo utilizarlas hacia un determinado objetivo. Por ejemplo, el ransomware, que a todos hemos oído hablar últimamente del problema del ransomware, pues te encuentras portales donde, sin tener ningún conocimiento técnico, lo que tú haces es escoger qué tipo de ransomware, qué público objetivo, es decir, a quién le vas a distribuir el software, qué vector de ataque vas a utilizar para distribuirlo, y lo único que aparecen son dos monederos electrónicos, el tuyo y el del desarrollador de la herramienta, que se lleva un tanto por ciento de todas las infecciones que se producen. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿Hay manera de controlar la red Tor, el Deep Web? Es imposible, ¿no? Entiendo. Imposible no hay nada. Entonces, yo te devuelvo la pregunta. ¿Vas a renunciar a tus derechos y libertades porque se controle a todo el mundo? Es una decisión que tiene que tomar la población humana en este caso. Entonces, si tú quieres renunciar a tus derechos y libertades, pues se puede llegar a controlar todo. Díselo, por ejemplo, a un ciudadano chino si quiere que su gobierno le controle sus comunicaciones en Deep Web. Todo puede ser utilizado para el bien o para el mal. Efectivamente, eso que hablábamos antes, que la identidad digital al final también causa problemas y conflictos Claro, y el es muy establecimiento complicado. de una identidad digital induce la pregunta de quién controla al controlador. Bueno, ahora mismo hay una tecnología que promete y que podría ser utilizada para que ese controlador no fuese único y fuese distribuido a través de tecnologías de consenso, y se llama blockchain. Blockchain nivel 3. Blockchain nivel 3 es el que en un momento dado da acceso a la posibilidad de que no haya una entidad centralizada controladora del acceso a tu información personal. Vas a tener que venir muchas veces, Enrique, porque hay muchos temas que salen de lo que nos cuentas. Creo que, Pepper, tenías una pregunta preparada para Enrique. Enrique, durante los atentados en las Ramblas, muchos usuarios de redes sociales comenzaron a compartir imágenes en directo que provocan este tipo de reacciones para las fuerzas de seguridad en un momento de crisis. Bueno, también una respuesta dual. Es conveniente que no se distribuyan esas imágenes, pero no por su sentido o significado desde mi punto de vista. Vivimos en sociedades libres y creo que debemos de proteger nuestra libertad de ofrecer información. Ahora voy a utilizar un término nuevo que va a salir por primera vez en este programa, que yo sepa, orientado hacia la tecnología, que es el prosumidor de inteligencia. Produces y consumes inteligencia. Esta terminología Rifkin, ¿vale?, que yo traslado a la parte de producción y consumidor de inteligencia, información. Debemos de proteger eso, pero sí que induce un riesgo que debemos de tomar en cuenta como ciudadanos. En una situación de crisis como esa, se deben de ofrecer el mínimo de datos posibles a alguien que lo pueda utilizar contra nosotros mismos. Entonces, las acciones coordinadas ahora mismo con sistemas que no son de red social, mal que la gente crea, sino que son de sistemas de mando y control, como el WhatsApp. WhatsApp es un sistema de mando y control mediante el cual puedes coordinar la acción de centenares de personas. Si tú estás ofreciendo datos de geoposicionamiento de una determinada fotografía y eso lo está recibiendo un enemigo, puede coordinar a centenares de personas para evadir la acción de protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Salvo que quieras colaborar con los terroristas, no deberías estar dando esa información a quien posiblemente la pueda utilizar contra nosotros mismos. Ese es el límite.
¿Hay algo que podamos hacer los ciudadanos, aparte del caso que acabas de contar, que era un caso particular, ¿no? que ha planteado Pepper? ¿Podemos contribuir, podemos hacer algo para ayudar o por lo menos no entorpecer la labor de las fuerzas de seguridad del Estado? Sí, por favor, aprender, entender y comprender. Y pensar en modo ciberespacio. Modo ciberespacio, además de por su aterritorialidad, se caracteriza por otro tema, y es sus tiempos de respuesta. Mira, el cerebro humano hace multiproceso simétrico paralelo a velocidad de hercios. Estamos bien diseñados para sobrevivir en la sabana a un ataque de un leopardo, más o menos, ¿vale? Somos capaces de pensar, coger un palo, hacer fuego. Pero eso nuestro cerebro está muy mal diseñado para el ciberespacio, porque las tomas de decisión han de realizarse en microsegundos, es decir, a velocidad de terahercios. Eso lo hacen bien los algoritmos, pero no el cerebro humano. Entonces, el ser humano tiene que entender que está mal diseñado para el ciberespacio, pero tenemos un aspecto positivo, que es que somos capaces de pensamiento profundo. Tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Tenemos que darnos cuenta que si rápidamente estamos ofreciendo una fotografía al mundo, alguien la puede utilizar contra nosotros. Esa es nuestra capacidad. Nuestra capacidad no es de ofrecerla rápidamente, sino de pensar qué consecuencias tiene lo que hacemos. Tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos, tenemos que entender que estamos en un nuevo modelo, en un nuevo paradigma. Y pensar antes de darle al clic. De hacer clic. IoT, Internet of Things, Smart Cities. Estamos viendo en las noticias, en los eventos del sector, las últimas novedades. La tecnología ya forma parte de los hogares, tenemos robots domésticos, tenemos a Pepper y van a venir muchos como él. Claro, todo está muy bien, la tecnología va en positivo, siempre intenta aplicarse de manera positiva, pero hay hackers, hay malos y cada vez pueden atacar a infraestructuras más críticas. Hablamos de aviones, hospitales, coches autónomos. ¿Qué nos esperan en el futuro sobre el tema del cibercrimen? Nos espera. Ya es una realidad nuestra hiperdependencia de la tecnología. Pero no solamente en ámbitos domésticos, ciudadanos, eso. Realmente nuestra energía, nuestros consumos de agua, de energía, ya dependen de la tecnología. Realmente los pescados ya no se pescan, se cultivan. Y al cultivarse, se cultivan de forma automatizada. Nuestra comida, nuestra cadena logística depende de la tecnología. Asumiendo el hecho de que no podemos ir hacia atrás, tenemos que asumir los riesgos de ir hacia adelante. También hay cosas buenas. Soy combativo con una visión negativa de la tecnología. Existen cosas como la medicina exponencial que nos va a permitir vivir 150 años porque vamos a ir continuamente monitorizados y nos van a hacer un análisis genético para detectar cuáles son nuestros valores de riesgo en determinadas enfermedades. Entonces, como todo lo que hace el ser humano, como la vida es un riesgo. Lo que tenemos es que mitigar los riesgos. Consejos para mitigar esos riesgos: conocer, saber aprender, desarrollar continuamente nuevas capacidades y no confundir lo que es un objetivo con un criterio. Y lo hemos confundido en nuestro modelo económico. El objetivo es la eficacia y el criterio ha de ser de eficiencia. Pero si confundimos la eficiencia con un objetivo, estamos generando mucho material que realmente tiene incidencia sobre nuestras vidas, con pocas medidas de seguridad, porque queremos pagarlo barato, porque se hace rápido, porque queremos inmediatamente tener el último juguete y no hacemos las cosas bien, porque hemos confundido lo que debiera ser un criterio que es de eficiencia, haz las cosas al mínimo coste posible cuando puedas hacerlo. Mientras que en algunos casos, en la mayoría de los casos, cuando tiene trascendencia humana, el objetivo tiene que ser el de eficacia. Tenemos que conseguir algo que buscamos, al coste que sea. Y para finalizar, has mencionado varias veces, y además estoy totalmente de acuerdo en el tema de la educación, la formación, aprender. ¿Cómo preparamos a las personas que van a encargarse de defendernos y de dedicarse al tema del cibercrimen, del ciberdelito en el futuro? Si un chaval nos está viendo ahora y quiere profundizar y quiere dedicarse a esto, ¿qué tiene que hacer?
Lo primero, tiene que tener un interés pluridisciplinar. Esto no es un tema que se desarrolle en una sola dirección. Tiene que adoptar el rol de los antiguos filósofos. Tiene que asombrarse con la vida. Una vez que ha conseguido ese asombro con la vida, que no es manejar un dispositivo móvil o manejar un ordenador o manejar cualquier cosa, el conocimiento lo tiene ahí fuera. Debe de adquirir conocimiento. Y ya cuando determine cuál es su objetivo, tiene que recibir formación reglada, orientada a un determinado objetivo. Habitualmente lo estamos haciendo al revés. Y el modelo naufraga. Y naufraga por momentos. Porque el modelo de formación clásico en el mundo del ciberespacio no opera. Porque todo lo que aprendes hoy, mañana ya ha evolucionado. Luego lo que tienes es que cambiar es el paradigma de tu adquisición, de tu modelo de adquisición de conocimiento. Eso nosotros lo hacemos en el máster. Nosotros no damos una formación reglada en nuestro máster de evidencias a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que hacemos es un 50% de networking y un 50% de enlaces. Networking porque hay especialistas de muchas materias que además adquieren nuevas capacidades. Y ese intercambio de información entre ellos es fundamental. Tener el teléfono de alguien para consultar una duda es fundamental. Tener esa red de contactos adecuada es fundamental. Entonces es algo que en un momento dado tiene que ser el cambio de paradigma del modelo de adquisición de conocimientos del siglo XXI. Ya se está intentando. Muy bien, pues no solo hay que intentarlo, hay que conseguirlo. Un placer, Enrique. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido una entrevista muy interesante y espero poder verte muy pronto, otra vez. Estaré encantado de volver a venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepper. Y adiós a todos. Adiós. Portaos bien. Portaos bien, eso es. Hasta la semana que viene. Adiós.